¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Aquarios MB, vuestro canal, y en este vídeo vamos a hablar del mayor veneno que hay para nuestro acuario, que no es otro que el amoníaco. Ya todos los que tenemos un poquito de experiencia con acuarios lo conocemos, sabemos que se produce por la orina y las heces de los peces, y bueno, en realidad pensamos que si tenemos una buena colonia bacteriana siempre van a estar constantemente cargándoselos, y por tanto se supone que vamos a tener los niveles de amoníaco y de amonio en nuestro acuario a cero. Ya de todos es sabido que el amoníaco es el causante de muchísimas enfermedades, como por ejemplo las aletas retraídas, las venas enrojecidas, cuando nuestros peces se nos quedan por el fondo del acuario porque están intoxicados, cuando por ejemplo las branquias las tienen hinchadas, o bien las propias branquias también las tienen enrojecidas, si los vemos respirar súper deprisa porque directamente no tienen la capacidad, ya que las tienen quemadas por el amoníaco. Y es por ello por lo que en este vídeo vamos a entender qué es el amoníaco en sí, cómo debemos de mantenerlo a raya y cuándo está presente en mayor o menor medida en nuestro acuario. El amoníaco, como hemos dicho al principio, va a venir dado por la orina de los peces y las heces de los peces. Entendido esto, cuando las heces y la orina generan el amoníaco en el agua de nuestro acuario, este amoníaco, para que me entendáis explicado a grosso modo, se divide en dos moléculas, una con carga negativa y otra con carga positiva. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos una molécula que va a ser la de amoníaco, que es súper tóxica para los peces, y otra molécula que es inocua para ellos, que es el amonio. Una está cargada positivamente y otra negativamente. ¿Por qué el amonio no es tóxico para los peces? Porque al estar cargado negativamente no tienen la capacidad de penetrar ni la mucosa ni la piel de estos, ni las branquias tampoco. Por tanto, lo único tóxico y venenoso en nuestro acuario entre el amoníaco y el amonio va a ser el primero, el amoníaco. Bien es cierto que cabe recalcar que cuando compramos un té de amonio o amoníaco, muchas veces lo llaman igual, pero en realidad los test nos están arrojando el valor de estos dos, de lo que hay de amoníaco y de lo que hay de amonio, aunque en realidad, como hemos dicho al principio, solamente es tóxico el amoníaco. Entendido todo esto, debemos de entender que en base al pH que tengamos en el acuario va a haber mayor o menor reacción por parte del amoníaco y del amonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo yo tengo un pH de 7 en el acuario y tengo el amoníaco a 0,5 y el amonio a 10, y por ejemplo varío el pH haciendo un cambio de agua del 50% y subo ese pH de 7 a 7,5, lo único que voy a hacer es disparar el nivel de amoníaco, porque a mayor alcalinidad que tenga el agua, mayor va a ser este nivel, y bajar el nivel de amonio. ¿Por qué es bueno entender esto? Porque muchas veces decimos, leche, si yo tenía el acuario completamente estable y he hecho un cambio de agua del 40% porque tiene algas y mis peces han enfermado. Pues la razón es esa, los cambios que hay en el pH y también en la temperatura, porque como he comentado hace un momentito, sobre un valor, por ejemplo neutro, de 6 de pH, tendríamos 0,5 miligramos de amoníaco, 0,5 miligramos de amonio, y a menor medida del pH, más amonio vamos a tener, porque ese amonio va a liberarse de más carga negativa, y menos amoníaco va a tener el agua. Pero si el pH es alto y por tanto más alcalino, mayor carga va a coger el amoníaco y por tanto va a elevar su dosis, y menor carga va a tener el amonio y por tanto la va a rebajar. Esto es súper importante saberlo, porque muchas veces, como he comentado al principio, los cambios de pH, cuando realizamos cambios de agua y todo lo demás, no los tenemos en cuenta y nuestros peces se enferman sobre una colonia bacteriana bien asentada, pero como el cambio entre la molécula del amoníaco, que es la tóxica, y la del amonio sufre tantas fluctuaciones, al final nuestros peces y por tanto su salud se ve mermada. Por ello es súper importante mantener, como siempre recordamos y recomendamos en los vídeos, una estabilidad de nuestro acuario. No confiarnos con que, por ejemplo, nuestro acuario hace 6 meses que lo hemos montado o hace un año y pensar que es súper estable, y tener en cuenta siempre estas variables, que dentro de lo que generan los peces en amoníaco, dado su orina y sus heces, vamos a tener dos moléculas, que va a ser la tóxica, el amoníaco, y la no tóxica, el amonio. Y por tanto, en base a los valores del acuario, estos
pueden ir cambiando. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, espero no haberme liado mucho en la explicación, y por la parte que me toca poco más. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde, amigos.